Bien, para el módulo 3 hemos decidido hacer un video, principalmente porque les va a ser más fácil poder tenerlo a mano a la hora de iniciar el proceso de normalización de los datos que hemos planteado en el ejercicio. Y si desarrollamos un Meet, quizás no todos podían asistir o incluso no podían volver a ver el video. Un poco en el contenido del módulo 3 se avanza en qué es una base de datos, un sistema de gestión, los elementos de una base de datos. Eh, Hay una breve introducción a lo que es el análisis de datos o el data analytic. Pero fundamentalmente en lo que me quiero centrar ahora es en el dataset, ¿sí? Un dataset básicamente es esto que están viendo, ¿sí? Esto es un ejemplo. Es lo que nos devuelve una base de datos, ¿sí? Nosotros la base de datos la vamos a cargar normalmente a través de un formulario y cuando hacemos una consulta, la devolución es un dataset. Lo que tenemos que saber es que no siempre la información es óptima como para poder utilizarse a la hora de hacer gráficos o lo que sea que queramos hacer. Necesita de un proceso de reestructuración, de reemplazar aquello que está mal, de ver qué es lo que no está en su lugar. Y por lo general, cuando son grandes volúmenes de datos, lo tenemos que trabajar con fórmulas o con funciones específicas de Excel. Incluso aquellos que saben hasta programan alguna macro para que se haga de manera automática. Esto que vamos a hacer ahora lo vamos a hacer de una manera sencilla, bastante básica, sin incorporar muchas funciones que no todos estén manejando. Por supuesto que hay maneras, como dije, más rápidas de hacerlo. En primer lugar, lo que tenemos que hacer cuando trabajamos en un dataset es generar una copia, no trabajar sobre el dataset original. Porque cualquier error que cometamos en la normalización va a implicar que tengamos que hacer nuevamente una consulta y descargar la información. Cuando decidimos qué información vamos a utilizar, a la hora de hacer la consulta nos fijamos cuáles son las variables que nos interesan, ¿sí? En este caso incorporamos la fecha del hecho, el departamento, tipo de lugar, planificación, contexto, si el destinatario del ataque fue el destinatario principal, digamos, y si hay elementos de violencia de género, si está relacionado a algún hecho anterior, el género, la edad y el mecanismo utilizado. Esto básicamente sería una consulta de la base de datos de homicidio. Por supuesto que los datos no son reales, pero es básicamente lo que nos estaría devolviendo la base. Como dije en primer lugar, lo que tenemos que hacer es una copia, ¿sí? Al hacer una copia vamos a trabajar sobre la copia y no sobre el dataset original. Lo que podemos hacer es cambiarle el nombre como para no confundirnos. Otra cosa que haría al principio es fijar la fila superior como para poder verla siempre. Activamos los filtros y si vemos encontramos algunas cosas que están fuera de lugar, como por ejemplo que hay celdas desplazadas hacia la derecha. Vemos, por ejemplo, aquí que la capital está mal ingresado el dato. Vemos que la letra en algunos lugares es diferente.
caracteres extraños. Todo eso es lo que tenemos que normalizar para que cuando hagamos el conteo de cada una de las variables nos dé el número que realmente tenemos. Para el caso de las celdas que están desplazadas, eso es muy sencillo, lo que hacemos es eliminar directamente. Está bien que en este caso hay dos, pero puede ser un proceso más engorroso. Este dataset tiene 349 registros, ¿sí? Podríamos estar trabajando sobre un dataset con 1.000.000 y se vuelve bastante más compleja la actividad. Para el caso de las fechas, podemos ver que tenemos fechas que están mal alineadas, eso es posiblemente porque no lo está tomando como una fecha. Entonces seleccionamos y les volvemos a dar el formato de fecha corta. Para el caso de departamento, si desplegamos el filtro, podemos ver que, por ejemplo, General López está escrito de dos maneras distintas. Lo mismo General Obligado, ¿sí? De manera abreviada y de manera larga. Lo mismo la capital. Estos pueden ser errores de tipeo por lo general. Aunque también hay bases de datos que cuando se hace una consulta la alargan con algún tipo de error. En este caso la manera rápida y sencilla de solucionarlo es destildando todos los filtros y dejando solamente, por ejemplo, General López, ¿sí? Arrastramos y reemplazamos todo y quedan todos de la misma manera. Para el caso de General Obligado lo mismo, arrastramos hasta el final. Y para el caso de la capital, misma manera. Chequeamos, ¿sí? Si están escritos correctamente el resto. Para el caso de tipo de lugar, lo que vemos en primer lugar es este carácter extraño. Si miramos, podemos deducir que lo que hizo el sistema fue reemplazar la U con acento por este signo. Entonces, una manera sencilla es copiar con control C el símbolo este y nos vamos a reemplazar. Acá es donde vamos a reemplazar el símbolo por la U con acento. Perdón, acá tenemos el filtro activado. Vamos a desactivarlo. Y ahí nos aparece escrito correctamente. Eso por un lado. Pero también tenemos que ver cómo está escrito cada una de las. Acá vemos que vía pública está escrito de tres maneras diferentes. Entonces vamos a destildar todo y tildamos vía pública. Mismo procedimiento, arrastramos hasta abajo. También vemos que sin determinar, domicilio está escrito de dos maneras diferentes, domicilio y domicilio particular. En este caso vamos a dejar domicilio particular y vamos a reemplazar donde dice domicilio. Si vemos planificación, está correctamente, ¿sí? En el caso de contexto, no encontramos nada que esté fuera de lugar. En destinatario principal del ataque ocurre lo mismo con sin determinar. Arrastramos
En violencia de género está correcto. Relacionado a hecho anterior, vemos que sin determinar está escrito de dos maneras diferentes. Y lo mismo sucede con sí. Bien. Para el caso de género está correcto. Para el caso de edades nos encontramos que solo hay números, lo cual es correcto, y un SD que sería un sin dato. Para el caso de mecanismo utilizado, vemos que arma de fuego está escrito de dos maneras diferentes. Bien, y eso sería todo. Ahora tenemos los datos completamente normalizados. Podemos, en este caso acá, que tenemos diferente letra, lo que podemos hacer es seleccionar todo y ahí tenemos la letra. Bien, esto sería todo lo que habría que hacerle a este dataset para tener la información normalizada. En el próximo módulo lo que vamos a ver es cómo realizamos el conteo de cada una de las variables con tablas dinámicas, y en función de eso cómo vamos a comenzar a hacer los gráficos para el armado de un dashboard.